presidente Gustavo Petro, el ex guerrillero de Colombia, firmó el decreto que convoca a la consulta popular, el cual desató controversia jurídica y empresarial. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan muy buenos días. Son las 8:17 de la mañana de hoy, jueves 12 de junio del año 2025. En medio de un clima de alta tensión institucional, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que convoca a una consulta popular en Colombia, mediante la cual la ciudadanía decidirá sobre aspectos clave de la reforma laboral y la salud impulsada por el gobierno petrista. En medio de una profunda crisis institucional, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que convoca formalmente a una consulta popular, mediante la cual se preguntará a la ciudadanía sobre aspectos claves relacionados con la reforma laboral y la reforma de salud. La decisión enviada ya a la Corte Constitucional ha generado un fuerte pronunciamiento de sectores empresariales, especialmente por parte de la Asociación Nacional de Empresarios ANDI, que advierte sobre una posible ruptura del orden constitucional. La firma del decreto presidencial se produce en un contexto de amplia polarización institucional, luego de que las reformas impulsadas por el Ejecutivo encontraran obstáculos en el Congreso. A través de su cuenta oficial de la red X, el presidente Petro sostuvo que la consulta solo sería retirada si el Congreso adopta los puntos contenidos en el texto contenido bajo el sometimiento o la consideración popular. Solo se derogará ante las urnas y si los puntos que se les preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente se ha respondido positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes públicas del mandatario. Fíjense ustedes que él aquí está hablando de una constituyente. Es decir, las típicas mentiras de estos psicópatas, de estos locos, de estos resentidos sociales, que pues se presentan ante una elección, se les presentan al pueblo como una ovejita, como un corderito, y luego que están en el poder empiezan a sacar las garras. Es lo que está haciendo Petro y fue lo que hizo Hugo Chávez Frías en Venezuela, señoras y señores. Hermanos colombianos, no cometan el mismo error que cometieron miles de venezolanos hace 26 años. Esta consulta que está haciendo Petro es para manipular y para, pues, excusarse de toda la cantidad de los millones que pueda recibir, porque hay que reconocer que en Colombia hay petristas, como en Venezuela hay chavistas. Solo que en Venezuela la diferencia es que los chavistas son menos. En Colombia los petristas quizás no sean más, pero también tienen una buena cantidad de simpatizantes, los cuales pues su ignorancia les ha llevado a confiar en un hombre que está totalmente loco, borracho, drogadicto y para ustedes contar. Esta declaración deja claro que el Ejecutivo considera la consulta popular como un mecanismo legítimo para respaldar su agenda social, en caso de que el Congreso mantenga una posición inamovible frente al contenido de las reformas, tal como fue aprobado previamente en la Cámara de Representantes. El decreto ya fue ratificado ante la Corte Constitucional Consulta Popular. El decreto fue remitido a la Corte Constitucional, instancia encargada de evaluar la viabilidad jurídica de la convocatoria. De esta manera, esta instancia deberá examinar si el decreto cumple con los requisitos formales y materiales establecidos en la Constitución y si la materia consultada es susceptible de ser decidida para este tipo de mecanismo. A la espera de un pronunciamiento, diversos sectores políticos y jurídicos han iniciado un proceso de revisión crítica sobre los alcances y consecuencias institucionales del decreto. Bueno, las consecuencias son totalmente inquietantes, porque con este decreto que Petro está firmando, él está, obviando, él está rechazando, está violando la decisión de un poder legislativo, de uno de los poderes colombianos, ¿no? Entonces, si al firmar este decreto Petro está desestimando y está pues rechazando a
la última palabra que dio el Congreso de Colombia. Uno de los pronunciamientos más contundentes provino de la Asociación Nacional de Empresarios Colombia, ANDI, que expresó una firme preocupación por lo que califica una grave afectación al orden constitucional democrático del país. La organización sostuvo que el decreto vulnera el principio constitucional de la separación de poderes contemplado en el artículo 113 de la Constitución Política. Es decir, Petro está violando la independencia del poder legislativo colombiano. Es decir, está intentando hacer lo que ha hecho Nicolás Maduro en Venezuela, que ha pues secuestrado los poderes en Venezuela, como el poder legislativo, el poder judicial y bueno, el poder ejecutivo, que es el que él preside. De manera pues, señoras y señores, que esto se está tornando fuerte para Colombia. El gremio enfatizó que el decreto desconoce expresamente una decisión adoptada por el Senado de la República y que ello podría constituir una extralimitación en las funciones del presidente, lo cual podría conllevar responsabilidad disciplinaria o penal de los funcionarios involucrados conforme al artículo 6 de la Constitución. Mire, yo le voy a decir una cosa. Esto es para que pase lo mismo que pasó en Perú con Pedro Castillo. Esto es ya para que los militares y para que el organismo judicial en Colombia le haga lo que en Venezuela se llama un antejuicio de mérito. Esto es para que ya a Gustavo Petro, señoras y señores, le pongan una demanda judicial constitucional y sea de una vez destituido del cargo y apresado. Y que bueno, el cargo lo tenga pues el vicepresidente colombiano, que tampoco creo que es una joyita, porque ya ustedes saben, la fase superior de la izquierda es el crimen. Palabras sabias de nuestro gran politólogo venezolano internacionalista Daniel Lara Faría. Esta desafortunada decisión erosiona gravemente nuestro orden constitucional y democrático, señala el comunicado. Hacemos desde ya un llamado para que desde la rama judicial se tomen las decisiones necesarias para precaver los graves efectos que se generan, procediendo a restablecer en forma urgente el orden constitucional. Entre tanto, la convocatoria a consulta popular firmada por el presidente Petro configura un episodio determinante para el futuro de la reforma social en Colombia, mientras el gobierno defiende el decreto como un acto legítimo de soberanía popular. Sectores empresariales y constitucionalistas lo consideran una amenaza al equilibrio institucional. El fallo de la Corte Constitucional será clave para definir si este proceso avanza o se frena en un contexto en el que está en juego no solo el contenido de la reforma, sino el respeto al marco jurídico vigente. Dios mío. Te veo mal, colombiano. Te veo mal, Colombia. Los veo pero fatal. Los veo, ya veo a los colombianos, mi amor, huyendo de Venezuela, porque aquí el problema ya no es el decreto, el problema es quien lo ejecuta. Un exguerrillero que desde que llegó al poder, bueno, no le cumplió a los panitas, no le cumplió a los brothers, no le cumplió a los que lo llevaron a la presidencia. Es decir, el señor Gustavo Petro, el guerrillero, alias el cocainómano, o alias el cagón, porque lo encontraron todo lleno de excremento de la trona que tenía, es un exguerrillero, un hombre que empuñó las armas, un hombre que incendió el Palacio de Justicia, un hombre que violó, porque a mí ustedes, los petristas y los chavistas de mierda, no me van a decir que Petro, cuando era miembro del M-19, no apretó el gatillo, no asesinó y no violó a muchas personas en cautiverio. Todos los comentarios y las reacciones de políticos y personeros colombianos. Una vez más, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo. Compatriotas, Gustavo Petro se ha graduado hoy de dictador. Se quitó la careta. Ha violentado el orden legal, desconociendo la decisión del Congreso, del Senado de la República, que ya había negado la consulta y ha convocado
inconstitucionalmente a una consulta popular espuria. ¿Qué nos corresponde hacer a los patriotas, a los demócratas? Agotar la ruta institucional. Ese es el camino. Primero, interpondré una demanda contra ese adefesio jurídico y político ante el Consejo de Estado. Mañana mismo, el Consejo de Estado es el órgano competente para decidir sobre la legalidad de esa consulta, de ese decreto. Segundo, el decreto expedido por el dictador para convocar la consulta popular es un decreto ordinario, no un decreto legislativo, producto de un estado de excepción, ni de naturaleza similar. Por tanto, su control de legalidad corresponde al Consejo de Estado y no a la Corte Constitucional. Tercero, si la Corte Constitucional decide abocar conocimiento del asunto y al igual que el dictador, que el tirano viola el mandato legal de sus competencias, será cómplice de la dictadura. Cuarto, paralelamente, todos los ciudadanos, empezando por los empresarios, debemos convocar a un paro nacional total, como lo he dicho y lo he repetido, porque Petro se ha convertido en un tirano y entre todos tenemos la obligación moral de atajarlo. Quinto, si Petro insiste en su consulta inconstitucional, las fuerzas militares, la reserva activa y la ciudadanía debemos actuar y exigirle al tirano que desaloje la Casa de Nariño. Colombia no puede convertirse en Venezuela. Sexto, el decretazo es el nuevo florero de Llorente. Si la Corte Constitucional se amanguala con el tirano o si el Consejo de Estado hace cumplir la ley y Petro insiste, ese será el verdadero punto de inflexión. Entonces sabremos de qué estamos hechos los verdaderos patriotas, los verdaderos demócratas. Les quiero leer el artículo 216 y 217 de la Constitución Política. 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y de policía. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. Artículo 217. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. ¿Qué implica este mandato constitucional? Las Fuerzas Armadas no deben obedecer órdenes inconstitucionales. Su lealtad es con la Constitución, no con el presidente. Si éste desconoce al Congreso o a la justicia, las Fuerzas Armadas están obligadas a defender el orden constitucional, incluso contra el propio jefe de Estado. Llegó el momento de defender a Colombia, queridos compatriotas, en sus horas más oscuras. Se ha tratado por todos los medios de que sea por la razón, pero es imposible de esa forma con los peores enemigos de la República que lo que quieren es destruirla. Corresponde entonces defender la patria por la fuerza, amparados en la Constitución Política de la República. Que viva Colombia siempre, en libertad, en democracia. Por la fuerza, violando la Constitución, pasando por encima del Congreso, con un país incendiado por el terrorismo y con un precandidato a la presidencia en coma por un ataque sicarial, Petro firma el decretazo convocando la consulta popular.
Un acto desafiante, en el que, por cierto, se aseguró de quedar bien fotografiado junto a su bandera de la muerte, esa misma que ondea para señalarle a sus narcoguerrillas que es la hora de repartirle plomo a los parlamentarios, que se opongan a sus planes dictatoriales con Colombia. Petro firmó la pena capital para la democracia, con la confianza del matón que sabe que tiene un buen escuadrón de la muerte que lo respalde. El 11 de junio será recordado como el día que inició la dictadura en Colombia, o como el día en que un aspirante a tirano dio el paso en falso que lo dejó sentenciado. La suerte está echada. Petro destapó su juego de la guerra a muerte, y ahora le toca a los colombianos decidir si se deshacen del tirano o si arman maletas para empezar otro deplorable éxodo en Latinoamérica, porque un gobierno narco y socio del chavismo los dejó sin país. Yo voy a votar por Petro porque le va a legalizar la marihuana y le da libertad a los presos, a los bandidos. Eso es lo que nos conviene a nosotros, mi vale, la pena es esa. ¿Se acuerdan de eso? A ver, compañero, traiga esa bandera porque estamos hoy de fiesta. No les gusta que la saquemos, ¿cierto? Todos sabemos que los petristas son idiotas útiles. Tenemos las manos limpias. Hay multitudes en Colombia que apoyan a este psicópata. ¿Significa esta bandera libertad o muerte? Pero eso no es gratis. En Colombia. Es en lo que Gustavo Petro se ha vuelto un experto. Yo voy a votar por Petro porque le va a legalizar la marihuana y le da libertad a los presos, a los bandidos. Eso es lo que nos conviene a nosotros, mi vale, la pena es esa. Bueno, pero ¿por qué dice eso? Porque ese era lo que nos gusta a nosotros, vea. Mal hecho. No, usted tiene que respetar mi decisión y el voto mío, vea. Por eso te invito, únete a la nueva derecha colombiana y erradiquemos a esta izquierda populista de nuestro país. Soy antipetro, soy antizurdos. Dios, familia y libertad. Solamente quiero que vean esta foto. Básicamente con esta foto Gustavo Petro le está diciendo a Colombia entera guerra a muerte por su tal consulta popular. No le basta con la situación que estamos viviendo y padeciendo desde el día sábado por el atentado a Miguel Uribe, lo que sucedió en el Valle del Cauca, lo que sucede ahorita en el norte de Santander. Definitivamente Gustavo Petro quiere una ruptura completa de la institucionalidad. Desconoce al Senado de la República, quien ya decidió sobre no llevar a cabo las votaciones para esa improcedente consulta popular y aún así firma un decreto abiertamente inconstitucional. Le tengo dos noticias, señor Gustavo Petro. Uno, interpondremos las denuncias penales, porque eso que usted está haciendo se llama prevaricato. Y dos, la oposición no tiene miedo. Por más que estemos viviendo una grave crisis en nuestro país, aquí seguiremos dando la pelea a través de los mecanismos democráticos y a través de los mecanismos legales para recuperar el buen rumbo de Colombia.